Dios los bendiga, hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Continuamos con nuestro estudio, nos corresponde ya el capítulo 12 del Evangelio de Jesucristo según Marcos. Así que veamos lo que dice la palabra. Marcos 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés? ¿Cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo:
Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaba preguntarle. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y que aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Bien, este es un capítulo largo, interesante, con muchos aspectos que podemos analizar. Y primero nos habla de la parábola que él habla de este hombre que planta una viña y que manda a sus trabajadores para que vayan a recoger de los labradores el fruto. Y cómo los labradores los tratan mal y no les dan nada, y termina él enviando a su hijo y lo matan. Él estaba ejemplificando a Dios, porque él había enviado profetas y no había logrado, los profetas no lograron nada, y ahora estaba hablando a través del hijo. Por eso la palabra nos dice que el Señor nos ha hablado en otras oportunidades a través de sus siervos los profetas, pero ahora nos habla a través de su hijo. Y precisamente pues tenían temor de lo que estaban diciendo, de lo que él estaba diciendo, porque pues querían prenderlo, querían llevarlo preso, querían matarlo. Pero justo con esta parábola ellos entendieron qué era lo que él estaba diciendo, y entonces tenían temor de actuar, porque sabían que la gente estaba siguiéndolo. Entonces no sabían en qué momento, y ellos seguían tratando de buscar el momento específico para prenderlo. Y por eso viene esta otra pregunta acerca de la moneda, de dar tributos o no pagar el tributo. Y él, sabiendo que era por tentarlo, por eso dice la palabra en el verso 15, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y al ver la moneda, él les dice de quién es la imagen y la inscripción, y ellos contestan: pues es del César. Contestan: pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso hacía que todas las respuestas de Jesucristo hacía que la gente se admirara de la sabiduría de Jesucristo. Luego nos habla acerca de la pregunta de los saduceos, porque como ellos no creen en la resurrección, estaban tratando de crear todo un escenario para ver si lograban confundirlo. No entendían que él era todo sabio y que no lo iban a poder confundir. Por eso cuando él quiso contestar, contestó, y cuando no quiso, simplemente no contestó. Aquí sí, aquí contestó, y él les dice: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Dice el verso 24: porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos.
Y dice posteriormente que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, ratificando con esto la resurrección. Definitivamente aquí no había para dónde. Luego habla del mandamiento, siempre por los escribas que están ahí tentándole. Él viene y les da el mandamiento, el gran mandamiento y el segundo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, el primer mandamiento, y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Y la respuesta del escriba fue tan buena que él le dijo: no estás lejos del reino. No estás lejos del reino. Era impactante lo que él estaba diciéndoles. Seguimos viendo aquí cómo seguían tratando de tentar a Jesucristo y probar a ellos que se equivocaran, lo cual nunca lo iban a lograr. En la última parte, donde nos habla de las ofrendas, dice que llegaban y todos llevaban grandes cantidades, pero de repente había algunos que les gustaba como hacer alarde de qué eran, cuánto estaban dando, qué tanto oraban, qué tanto ayunaban. Y esa es una hipocresía, es algo que Dios no recibe, porque no es directo para Él, sino que para que los demás vean. Y llega esta mujer y deposita 2 monedas de las de más bajo valor. Y Él dice: esta mujer ha depositado más que todos. Y él, no podían entender lo que Él decía, pero Él conocía, porque Él conoce las intenciones y el corazón de cada uno. Él conoce nuestras situaciones, nuestras circunstancias. Y Él dice: todos han dado de lo que les sobra. Ella dio todo lo que tenía. Apenas eran 2 moneditas, pero eso era todo lo que tenía. Así que volvamos a leer este capítulo, vamos a platicar con Dios, pasemos un buen momento con Dios, hablando con Él. Leamos el capítulo de nuevo, recibamos lo que el Señor tiene para nosotros, pero pasemos un buen tiempo con el Señor, platicando con Él, alabándolo, glorificándolo, bendiciéndolo, dándole gracias y recibiendo lo que Él tiene para nosotros. Nosotros no necesitamos pruebas, solo tenemos que creer. Él ya lo dio todo. No tenemos por qué actuar como estos que actuaban tratando de probar o tratando de hacerlo caer. Mejor disfrutemos nuestro tiempo en disfrutar la presencia del Señor y en adorarlo y agradarlo con nuestra adoración. Así que vamos, hermanos, que el Señor los bendiga.